México estamos viendo una discusión jurídica por una parte y política por la otra también, acerca de la posible legalización de la marihuana y de las consecuencias de esta y otras sustancias. Y sin embargo nos falta lo fundamental, nos falta entender exactamente cómo acciona la marihuana y también otras sustancias sobre el organismo humano. El doctor Julio Sotelo es académico, investigador, uno de los neurólogos más respetados de nuestro país. Doctor Sotelo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Se está discutiendo el tema de la marihuana y a veces no entendemos ni siquiera cómo funciona. ¿Cómo actúa esta sustancia en el cuerpo humano? Mira, la marihuana es una de las llamadas sustancias neurotrópicas que penetran al sistema nervioso y ejercen sus acciones dentro de él. Hay una enorme variedad de estas sustancias. De hecho, muchas naturales, como los opioides, como el tabaco, como el propio alcohol, hacen lo mismo. Entran al sistema nervioso a una zona muy vasta que se llama circuito límbico y estimulan, algunos estimulan, otros inhiben. En el caso de la marihuana, estimula algunos sitios cerebrales y produce sensaciones fundamentalmente placenteras, sedantes, estimulantes. Tiene acciones varias, pero fundamentalmente es considerada una sustancia de recreo, es decir, que sus efectos son de placer. Nos decía que otras sustancias tienen o actúan de forma similar, nos decía el alcohol y el tabaco. ¿En qué se distingue la forma en que opera, por ejemplo, el alcohol y el tabaco en comparación con lo que hace la marihuana? Todas estas sustancias, la marihuana específicamente, vamos a compararla, por ejemplo, con el tabaco. Tienen en el sistema nervioso algunos receptores a los que se unen y estimulan la acción neural determinada. En el caso del tabaco, pues es muy conocida las sustancias varias que intervienen produciendo efectos discretos de sedación. En el caso de la marihuana hay unos receptores que se llaman cannabinoides. Una de las muchas sustancias que tiene la marihuana son cannabinoides que se unen a estos receptores y los estimulan. Las acciones son diferentes porque depende de qué grupo neuronal es el que tiene esta capacidad de respuesta a estas sustancias. Nos decía que estas tres sustancias tienen un efecto de placer de alguna manera. También tienen peligros, ¿no es así? Empecemos con la marihuana. Desde luego, no hay ninguna sustancia que ingrese al organismo que no tenga riesgos o efectos secundarios. Digamos, vamos a poner los fármacos más utilizados por la propia medicina. La penicilina, que es un antibiótico bien conocido, en algunos casos puede tener reacciones fatales. Ya se puede ocasionar la muerte, por eso le preguntan a uno si es o no alérgico, ¿no? Exactamente. La aspirina, por ejemplo, que es otro... que todo el mundo utiliza, sí. Que todo el mundo utiliza, que es de venta libre, que es el medicamento más viejo que existe en la farmacopea médica mundial, más viejo en cuanto a bien estudiado y caracterizado, pues es causa de sangrados gastrointestinales y de muchos efectos que pueden ser dañinos. En el caso de la marihuana, del alcohol, del tabaco y prácticamente de cualquier cosa que nosotros ingerimos, tiene la posibilidad de producir efectos colaterales o nocivos. La marihuana, como muchas otras sustancias, tiene la posibilidad de generar adicción. Es decir, que el sujeto que la ingiere, la inhala por sus efectos, pueda volverse adicto, dependiente, requiera más dosis y prácticamente... Pero estaba yo viendo algunos artículos que decían que sí es adictiva la marihuana, pero menos que el tabaco y menos que el alcohol. ¿Es cierto eso? Es cierto, enteramente cierto. O sea, en ese sentido son más peligrosos el tabaco y el alcohol en términos de adictividad, digamos. Así es, definitivamente. ¿Hay porcentajes? Yo me acuerdo haber leído algunos números, algunas cifras. Sí, mira, en el caso de la marihuana, como es una sustancia prohibida, su investigación ha sido muy difícil. Claro. Pero las cifras tentativas mundiales que hay es que es alrededor del 9% de los sujetos que se exponen, que la inhalan,
el 9% tiene posibilidad de hacer adicción. La más adictiva de todas es el tabaco. Sus cifras son cercanas al 30%. O sea, el tabaco es más adictivo que la propia marihuana. Mucha gente no se da cuenta de eso, ¿verdad? Que es más adictivo que la marihuana. ¿Y el alcohol? El alcohol es muy variable porque como alcohol permea prácticamente a todas las sociedades. Lo mismo ingiere alcohol el que se toma o la que se toma una copa cada 8 días que el que bebe incansablemente. O el que se toma una copita con los alimentos de vino, digamos. Exactamente, por ejemplo. O una cerveza cuando va a un partido, cuando está con los amigos. Entonces, siendo un elemento del alcohol tan socializante, sus cifras son, digamos, más difíciles de determinar qué tanta exposición se requiere para hacer adicción. Pero por lo menos el 20% de los sujetos que regularmente ingieren alcohol por una u otra razón, o sea, 1 en cada 5, tienen la posibilidad de desarrollar una adicción. Bastante mayor que la marihuana, de todas formas, más del doble que la marihuana. Por ejemplo. Por ¿sí? lo que sabemos. En estos momentos, la marihuana está prohibida en la mayor parte de los países del mundo, mientras que el tabaco y el alcohol están permitidos en la mayor parte de los países del mundo. Hay países en que el alcohol está prohibido, estoy pensando en Arabia Saudita, por ejemplo, o en Kuwait o en Qatar, ahí están prohibidos. ¿Tiene sentido prohibir uno de estos productos y no los otros dos o viceversa? En mi opinión no lo tiene, y te voy a decir por qué 2 circunstancias. Si la marihuana, como efectivamente, como cualquier sustancia, tiene riesgos, pues no se debe prohibir, se debe estudiar y se debe regular. Lo mismo ocurre con el tabaco, con el alcohol, con el vehículo. La principal causa de muerte en sujetos jóvenes es el manejo de vehículos, pero nadie los prohíbe. Lo que hace la sociedad y tiene obligaciones de regularlos, de ¿A qué edad se prevenir puede accidentes. utilizar? Claro, ¿En qué condiciones? ¿Qué sustancias puedes saber o no haber ingerido antes? claro. Eh, ¿Cuáles son los límites de velocidad? En fin, el no manejar esos instrumentos peligrosos bajo estados de intoxicación de cualquier tipo. Una de ellas es el alcohol, otro sería la marihuana, pero muchos psicotrópicos, tranquilizantes, estimulantes, igual serían el caso, ¿no? He visto que algunos académicos importantes, y esto le ha sorprendido a mucha gente en la sociedad, entre ellos, no sé, Juan Ramón de la Fuente, que es médico, pero también lo he visto en el caso de políticos, de economistas, dicen, se hace más daño a la sociedad con la prohibición de la marihuana que si estuviera permitida. Yo sé que usted es neurólogo, digamos, y no ve, digamos, la sociedad en su conjunto, pero ¿qué opina usted de estas afirmaciones? Yo creo que tienen la razón. Todas las sustancias, nosotros sabemos con toda precisión que la marihuana, igual que otras sustancias, es buscada y usada por varios millones de seres humanos. Eso nadie tiene duda al respecto. Si ese es el caso, nosotros médicamente tenemos que decir que alguien tiene que regular esa sustancia más que prohibirla. Si produce daño, hay que regularla precisamente por esto. Si fuera inocua, como muchos pretenden, o modestos efectos, con más ganas hay que regularla. De cualquier forma, déjenme decirle que esta sustancia, como varias otras prohibidas que médicamente se tienen catalogadas, cuando se prohíben, alguien regula el mercado. ¿Qué opina usted de la posición en el sentido de que la marihuana es puerta de entrada a otras drogas y por eso debe prohibirse? Eso también es muy dudoso en el gran campo de las adicciones. Pero en cuanto a este muy viejo señalamiento, lo que sabemos de muchos estudios es que no es así. La marihuana es una de tantas sustancias psicotrópicas que utiliza alguien que tiene una tendencia adictiva. Puede ser el alcohol, pueden ser otras sustancias, pero no consideramos que sea la puerta de entrada. Un porcentaje muy grande de sujetos que inhalan marihuana la inhalan por primera vez y otro porcentaje muy grande la inhalan simultáneamente con otras adicciones también. El asunto parece ser mucho más complejo desde el punto de vista médico, genético, biológico, que el señalar caminos irreductibles
que alguien sigue a hacer las adicciones. Hay algunos medicamentos que se distribuyen, sobre todo en Europa, que tienen cannabinol, que se utilizan para convulsiones. Sí. Esto es correcto, ¿verdad? Absolutamente. Incluso conocía yo personas que traían el medicamento a México para tratar convulsiones en casos de esclerosis múltiple. Así es. Se han utilizado en varios de los, sobre todo en los medicamentos, de los padecimientos en donde se pueden usar terapias heroicas, pacientes en donde la medicina no tiene nada que ofrecer mejor, pues es un buen terreno para explorar cualquier sustancia. ¿Qué le diré? Pacientes terminales de cáncer, de enfermedades demenciales. Bueno, pues se hacen exploraciones tentativas, modestas, pero desde luego es difícil de hacer investigación muy contundente, sobre todo pues, por el hecho de ser una sustancia prohibida socialmente. Doctor Sotelo, si usted pudiera hacerle una recomendación a los legisladores, me da la impresión de que recomendaría legalizar la marihuana, pero ¿con qué restricciones? Con todas las de cualquier sustancia, primero conocer bien cuáles son sus efectos en todos aspectos y luego producir leyes. Mire, le voy a decir, por ejemplo, el alcoholímetro ha sido, según platicamos con el doctor Mondragón, me señalaba que más de 70,000 mexicanos han salvado la vida estadísticamente por el alcoholímetro. Por el alcoholímetro. El tabaco, por ejemplo, que es terriblemente tóxico y es un fármaco muy riesgoso para la salud, déjeme decirle que ha sido objeto de estudios muy interesantes en donde la batalla se puede ganar regulándolo correctamente. Si no ganar, por lo menos hacerla satisfactoria. El consumo ha disminuido del tabaco, mientras que el de la marihuana no ha disminuido. Claro, porque el tabaco un tiempo fue muy emocionante, era la imagen de la varonilidad, del romance y demás. Se volvió muy popular. Si la sociedad conoce sus riesgos y los regula en una u otra forma, pues entonces se nulifican muchos de esos, o por lo menos se disminuyen sus efectos. Eso debe ser con la marihuana también, creo yo. Doctor Julio Sotelo, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias, don Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.